Bueno, hermanos, oficialmente buenas tardes. Damos gracias a Dios, como siempre, por la oportunidad que Dios nos brinda de poder continuar estudiando las Sagradas Escrituras. Hemos estado estudiando el libro de los Salmos y hoy continuamos. Estamos en el Salmo número 110, Salmo 110. Salmo 110. Son solo 7 versículos. Vamos a volver a leerlo. Lo leímos la vez pasada. Voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos para poder continuar con la metodología que estábamos viendo, o sea, cómo se interpreta ese Salmo 110 a la luz del Nuevo Testamento, viendo el principio analogía de la fe. La Escritura interpreta la Escritura, pero no sin antes orar y dar gracias a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia para con nosotros en Cristo. Agradecidos de que nos permitas en este momento dado podernos reunir en este lugar como iglesia para estudiar tu santa y bendita palabra, la cual reconocemos como palabra de verdad, palabra divinamente inspirada a través de santos hombres que fueron dirigidos por medio de tu Espíritu Santo para revelar aquel glorioso plan de salvación que fue trazado en la eternidad, que sería mediado mediante la obra gloriosa de Dios el Hijo y comunicado por la obra de Dios Espíritu Santo hacia hombres que serían llamados a esta gracia destinada de antemano, como llama Pedro, a aquellos que fueron elegidos o predestinados a salvación. Damos gracias, Padre Santo, porque un día el bendito Evangelio nos alcanzó mostrándonos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación por medio de Jesucristo. Que a Él entonces sea toda la gloria y toda la honra. Pedimos una vez más, Señor, al considerar la lectura de la Escritura, que su Espíritu Santo nos ayude, nos lleve a toda verdad, a toda justicia, que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta para obedecer su bendita palabra. Pues reconocemos la advertencia que ella misma emite al decir que no debemos ser solo oidores, o al menos esos oidores que son olvidadizos, sino que debemos ser hacedores de su bendita palabra. Oh Dios, que lo que nosotros decimos creer con tanta vehemencia se pueda traducir, se pueda evidenciar, se pueda ver, permee cada área de nuestra vida. Que ese evangelio sea vivido para testimonio y gloria de Dios y para bendición de nosotros como pueblo. Te pedimos también, Señor, que mientras tu bendita palabra, el evangelio, la enseñanza continúe siendo proclamada, todavía aquellos que faltan por responder, aquellos que todavía han de ser llamados al arrepentimiento y a la fe, como lo fuimos nosotros un día, puedan también proceder para salvación. En fin, oh Dios, oramos por los que están perdidos, por aquellos que todavía han de ser redimidos. Damos gracias en todo y por todo, encomendándonos a su bendito cuidado, reconociendo que la palabra es palabra que cambia el corazón, es luz y lámpara a nuestros pies. Y por ello, Dios, le pedimos y le rogamos que aunque sabemos que debemos ser obedientes, nos asista y tenga misericordia de nosotros, pues somos todavía torpes y débiles y no siempre hacemos y llevamos a cabo lo que sabemos que debemos realizar. Perdónenos y ayúdenos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Estamos en el Salmo 110 y vamos a darle lectura una vez más. Son 7 versículos, los leímos la vez pasada, pero es necesario volver a ponernos en contexto. Y dice la Escritura en el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres.
quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. El jueves pasado estuvimos viendo varios pasajes donde se interpreta principalmente el versículo 1. Le dijimos que en el Nuevo Testamento, o afirmamos que el versículo 1 y el versículo 4 del Salmo 110 son muy citados en el Nuevo Testamento. De hecho, uno de los salmos o el salmo mesiánico más citado es el Salmo 110, versículo 1. Y vimos varios versículos que afirman esa verdad. Fuimos a Mateo, pero podíamos ver el mismo pasaje en Marcos y en Lucas, y nos referimos a Mateo capítulo 22, donde Jesús le pregunta a los escribas de quién es hijo el Cristo. Y vimos que la contestación que ellos dieron, refiriéndose al Salmo 110, de quién trataba esta conversación, donde empieza el Salmo en el Antiguo Testamento: Jehová dijo a mi Señor. Y ese Jehová usa las 4 letras del nombre que se supone es sagrado y no se mencione, que los judíos le llaman casi siempre Hashem, el Eterno, el Tetragramatón. Ese nombre de Jehová, Yahvé, Yahweh, cuando se traduce al español, en ocasiones, dependiendo la traducción, puede ser traducido como Jehová, Yahvé, Yahweh, entre otros traducciones. Y está hablando con alguien que en nuestra Biblia dice, le dijo a mi Señor. Y esa palabra Señor del hebreo es la palabra Adón. Y Adón ciertamente es Señor, pero ese Adón ya habíamos dicho que distingue a Dios, o sea, es un título del señorío de Dios sobre toda su creación, y que no lo debemos tomar en el contexto nuestro. Nuestra interpretación muy normal en nuestro contexto sería tomarlo solo como, no sé, como un título de respeto cuando le decimos a alguien Señor. Es más que respeto. Adón se refiere al señorío y a la gloria de Dios sobre toda su creación. Así que Jesús le va a preguntar a los escribas acerca de quién consideraban ellos en su interpretación era ese Cristo o el Mesías. Y ellos vimos que le dijeron es un hijo de David. Y observamos que la Escritura ciertamente señala que sería un hijo de David en el sentido del Mesías que vendría del linaje de David, según 2 de Samuel, capítulo 7, o Primera de Crónicas, capítulo 17. Sin embargo, vimos que fallaron en algo. Esa declaración o esa afirmación que Dios le hace a David sobre ese rey que vendría, no solamente estipulaba, decretaba, señalaba, anticipaba que sería un hijo de David en términos de la carne, pero con relación a Dios sería ¿quién? Su hijo. Y esa parte ellos no la pudieron ver. De hecho, quien les estaba haciendo la pregunta era ¿quién? El hijo, aquel a quien se le había dado la facultad de regir sobre toda la creación, y ya veremos por qué eso es importante dentro de los salmos. Luego fuimos a Hechos, al capítulo 2, y vimos cómo Pedro aprovecha en el día de Pentecostés para testificar que Cristo había resucitado y que una vez asciende a los cielos se había sentado aquí, a la derecha del Padre, y estaba a la diestra del Padre y había cumplido el Salmo 110. Me llama la atención que pocas veces se distingue, se nota o se trae este punto, porque una vez el contexto inmediato a la afirmación de los que se van a convertir, esos primeros 3,000 cristianos, cuando dice que se compungieron, que el Espíritu Santo los toca sobre la base del cumplimiento del Salmo 110. En otras palabras, que en ese momento Pedro está testificando que Cristo ha resucitado, que ellos eran testigos de la resurrección, como los que estaban allí, que había ascendido para cumplir el Salmo 110 y se encontraba reinando. Dios le había dado el título de Señor, en otras palabras, del Adón, que se refiere Jehová dijo a mi Señor. Jehová le dijo a Adón, al Señor.
Luego vimos 1 Corintios capítulo 15. ¿Y qué vimos en 1 Corintios capítulo 15? Vimos el pasaje donde Pablo está aseverando, está afirmando que no entiende cómo es posible que una parte, un sector de la iglesia en los Corintios no creyeran en la resurrección. Porque si Jesús no había resucitado, entonces vana resultaba la fe. Y cuando establece el tema de la resurrección, le dice que la resurrección es importante porque también anticipa, señala la resurrección ¿de quién? De los creyentes, que aunque han sido en la salvación resucitados espiritualmente, han nacido de nuevo para poder ver su estado de perdición, su necesidad de un Salvador. Finalmente también sus cuerpos serán glorificados y ellos se levantarán. Algo que desde el principio los padres de la iglesia afirmaron, la resurrección corporal. Sin embargo, la parte importante de 1 Corintios capítulo 15 no es solo que señala a Jesús como el cumplimiento de ese Señor, del Salmo 110, sino que dice que Él va a estar reinando. No pone ese reinado como algo de un día, tampoco nos dice por cuánto tiempo va a estar reinando, pero habla de que va a estar reinando y que el postrer enemigo que será destruido o vencido será ¿qué? La muerte. Lo que entonces también nos ayuda a tener un marco claro de que el reino de Cristo no es algo que llega un día y que si no se cumple todo en un mismo día, entonces uno no puede afirmar que Cristo está reinando. A lo que me refiero es que los propios judíos establecen, los judíos que no creen en Cristo y una parte de la iglesia, que Jesús no ha cumplido el Salmo 110 porque no es posible para ellos en su mente. No es posible que Cristo esté reinando sobre la creación cuando hay mal, cuando hay pecado, cuando impera, no sé, todavía el mal. ¿Cómo es posible? Hay muerte. Primera de Corintios dice que cuando Él reine no va a haber muerte. Sí, dice que ese va a ser el último enemigo. Eso lo vimos a la luz de Hebreos capítulo 2, donde ya se establecía que el Mesías o el Cristo ya había cumplido el Salmo 8, que es el salmo que declara la razón por la cual Dios le habló a Adán, al primer Adán, y le dio dominio sobre toda la creación. Me refiero a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Esa parte que nosotros la leemos solo viendo al Adán que Dios ha creado. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento descubrimos que a quien realmente Dios le estaba declarando, anticipando, estaba escondida en esa declaración, o podemos verlo desde el tipo y el antitipo. Adán era un tipo de lo que se habría de cumplir en Jesucristo. Jesucristo sería el antitipo, sería el segundo Adán que cumpliría el designio del Padre de ¿qué? De tomar dominio sobre toda la tierra. Y Hebreos capítulo 2 nos dice que Jesucristo ha cumplido el Salmo 110, pero que todavía no vemos, dice, que todas las cosas le sean ¿qué? Sujetas. Sin embargo, no niega que esté reinando. Hoy vamos a comenzar en Efesios, porque Efesios también hace uso en el capítulo 1 del Salmo 110 y vamos a ver cómo se utiliza, cómo se interpreta este Salmo 110 dentro de la epístola a la carta a los Efesios, que es una carta obviamente paulina. Y allí los pasajes importantes, vamos a comenzar la lectura en el versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20. Lo aseveramos la semana pasada y es importante que usted note, observe nuevamente, que todos estos pasajes están centrados en hablar del Hijo, comenzando principalmente con la resurrección. O sea, utilizando la resurrección como el evento que señala, que declara, que afirma que Jesucristo es quien Él dijo ser. Vamos a verlo en Efesios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Y dice, la cual operó en Cristo. Cuando está hablando la cual operó en Cristo, viene hablando en el versículo antes, en el 19, de ese poder que actúa en Cristo al resucitarlo. O sea, Jesús dijo, yo pongo mi vida porque yo recibí este mandamiento de mi Padre, que puedo poner mi vida y que ¿qué?
la voy a volver a tener. Y está hablando del poder que operó en Cristo al levantarlo de los muertos. Y dice que ese mismo poder es el poder que actúa en los creyentes en la regeneración. Normalmente comenzamos la lectura en Efesios capítulo 2, cuando habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que fuimos resucitados, y pensamos que el tema de la resurrección inicia en el capítulo 2, pero no inicia en el capítulo 2. Inicia desde el capítulo 1, cuando se está hablando de la resurrección o el poder que opera en Cristo, y lo que se está estableciendo es que ese mismo poder, el poder de Dios que levanta al Hijo de entre los muertos, es el mismo poder que opera en el creyente. De hecho, voy a iniciar en el 19, perdonen que mencione el 20, para que lo puedan ver más claramente. Miren lo que dice el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Observen cómo no dice grandeza nada mente, o su poder, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, no dice para con todos. ¿Por qué? Porque está hablando para los elegidos, para esos que fueron llamados, para esos que fueron levantados, para esos que en Efesios 1:3 dice fueron bendecidos desde antes de la fundación del mundo. Dice para con nosotros los que creemos. Lo que Pablo le está diciendo, ustedes no saben el poder, la bendición, lo que operó en ustedes para llevarlos a creer. Y sabemos que tiene que haber sido intervención divina, porque la propia Escritura establece que el hombre en su estado natural no cree, porque no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Dónde está eso? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lo dice claramente. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Y dice, ¿por qué? Porque se han de discernir o entender espiritualmente, y él no ha nacido del Espíritu. Pero Pablo dice, ustedes han nacido del Espíritu, por eso han llegado a creer. Pero han llegado a creer porque el poder de Dios que resucitó en Cristo operó en ustedes. Así que el creyente no se puede colocar, poner de su parte, oh no, yo fui el que creí, yo usé mi voluntad para creer. Dios operó en nosotros un cambio que nos llevó a poder ver lo que la palabra de Dios afirma. Eso es lo que está diciendo. Lo dice según la operación del poder de su fuerza, como Dios obra en el ser humano. Y mire lo que dice ahora en el versículo 20, la cual operó en Cristo, ese mismo poder, Efesios 1:20, operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Observe si su Biblia no tiene una nota, una referencia que lo lleva al Antiguo Testamento, al Salmo 110, versículo 1. En otras palabras, que Pablo está haciendo alusión, está claramente estableciendo que Jesucristo está reinando porque Él ha cumplido, Él es aquel del cual se hablaba en el Salmo 110. Pero dice un poco más que eso. Mira lo que dice si seguimos la lectura en el versículo 21. Dice que Dios lo colocó sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, escuche, sometió todas las cosas bajo sus pies. Puede observar que Efesios, o note que Efesios capítulo 1, versículo 22, es una cita del Salmo 8, versículo 6. Entonces la conexión entre el Salmo 110 y el Salmo 108 es importante. ¿Por qué el Salmo 8 es importante a la luz del Salmo 110? Porque el Salmo 8 es tan temprano, el primer salmo que declara claramente que Dios le había colocado a este hombre. ¿Quién es este hombre creado inferior a los ángeles en términos de su humanidad, de su creación? Pero sin embargo, Dios le ha dado el poder de regir, de gobernar sobre toda la creación. Esa es la pregunta que se hace el salmista en el Salmo 8. ¿Cómo el Dios glorioso de los cielos, el omnipotente, el trascendente, va a colocar un hombre creado menos inferior en cuanto a naturaleza que los ángeles y lo va a colocar para que rija el mundo? Ese hombre
es el cumplimiento de Génesis 1, 26 al 31, que Hebreos capítulo 2 nos dice que es Jesucristo. Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, ¿quién rige la iglesia? ¿La rige un pastor, un concilio, una denominación, un grupo de pastores? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Lo vamos a ver el domingo en la predicación de Primera de Pedro, capítulo 5. Pedro va a aprovechar para decirle a sus hermanos en el ministerio que debían recordar que ellos darían cuenta al pastor y obispo de las almas. Y ese pastor y obispo de las almas es Cristo. Porque hay personas que se creen dueños del rebaño. Los pastores somos parte del rebaño. Somos ovejas del rebaño. Tenemos una función por virtud solamente del llamado que Dios nos ha dado. Pero no nos ponga, por lo menos a mí, no nos ponga en un lugar que no nos corresponde. Todos tenemos áreas de gracia y de bendición, dones que Dios nos ha dado. Que Dios le haya dado al pastor el don de la proclamación del Evangelio no lo hace superior a la congregación. En todo caso, coloca una gran responsabilidad sobre él, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Entonces, según no es bíblico que el pastor crea que puede ejercer señorío como si él fuera el dueño de la iglesia, lo que les estoy diciendo también está mal que la iglesia se someta como borreguitos al pastor, porque el pastor solo debe ser obedecido según la Escritura si lo que está enseñando es conforme a la Escritura y si está dando testimonio de la palabra de Dios, porque si no, usted no tiene que seguir algo que no es bíblico. Eso debe estar claro, sumamente claro. O sea que Cristo cumplió el Salmo 110 y mire lo que está diciendo. Si Él no lo cumplió, entonces Él no es la cabeza de la iglesia. No sé si puede haber la implicación. Cuando Pedro está declarando que Cristo es la cabeza de la iglesia, está colocándola en virtud del cumplimiento del Salmo 110. Dice, Dios lo colocó como Señor de todas las cosas, pero principalmente lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es Señor de todo, pero su niña, su esposa, ese pueblo, Él es el Señor de esa congregación, de esa iglesia. Dice más, dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. O sea, que ve a los creyentes unidos en Cristo. Por lo tanto, un concepto de que uno es creyente, pero no pertenece a un rebaño, no es bíblico. No existen llaneros solitarios. Los verdaderos creyentes están unidos a Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, iglesia significa que hay otros, que hay una hermandad, somos hermanos en Cristo, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántas veces habíamos pasado por el Efesios capítulo 1 sin percatarnos de que Pablo, por el Espíritu de Dios, está testificando no solo que el poder de Dios actuó en nosotros para salvación, sino que ese poder de Dios actuó en Cristo resucitándolo, colocándolo a la diestra del Padre para que Él rija sobre todas las cosas y principalmente rija sobre ¿quiénes? Sobre su iglesia. Entonces, si Él rige sobre su iglesia, no me quiero desviar, significa que entonces ser cristiano es más que creer en algo. Significa que tenemos un Señor y mi pregunta y la pregunta que le hago, si es nuestro Señor, ¿por qué no lo obedecemos? ¿De qué sirve aseverar que Cristo es el Señor, pero parece no ser el Señor de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de lo que hacemos? Es nuestro Señor, porque si es nuestro Señor, nos debemos a Él. Si es nuestro Señor, es su deseo el que deberíamos procurar hacer.
Vamos a ver cómo Pablo también lo declara y cómo abona esto ahora en la carta a los Colosenses, y el capítulo clave es Colosenses capítulo 3. Pasa de Efesios, Filipenses, Colosenses. Los primeros 4 versículos de Colosenses capítulo 3 son claves, son vitales. Y ya va a ver que el primer versículo, Colosenses 3:1, procede, está anclado en el Salmo 110, versículo 1. Lo puede ver en su Biblia. Casi todas las Biblias tienen esas referencias a las cuales yo mismo, lo he dicho 1000 veces, no le prestaba atención, no las veía tan importantes. Sabía que si estaban ahí, posiblemente ese otro pasaje guardaba alguna relación con ese versículo, pero no los estudiaba. Hoy no me pierdo ninguna de esas referencias. Miren cómo lee Colosenses 3:1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está, no va a estar, está presente, sentado a la diestra de Dios. Porque declara que Cristo está a la diestra de Dios. Porque Él resucitó, ascendió y se ha sentado a la diestra de Dios. Él es el Adón, Él es el Señor. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que se le dio? El Señor. El Señor es profético. Está declarando que Cristo es el cumplimiento de lo que anunció el Salmo 110. Poned, si Cristo está sentado a la diestra de Dios, entonces dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué arriba? Bueno, porque nuestro Señor está gobernando. ¿Desde dónde? Desde los cielos. Y la autoridad que compete al creyente no es la autoridad que Dios ha delegado en personas en la tierra, como la delegó al rey, como la delegó al padre en el hogar, como la delegó al sacerdote. No, o al profeta. Ahora es una autoridad que se centra en la plenitud de Cristo, de aquel que lo llena todo. Porque habéis muerto, mire lo que dice el versículo 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el pensamiento de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo se veía muerto, él veía que Cristo había muerto por él, él podía ver esa unión en la muerte, pero también que la unión en la resurrección. Según Cristo se levanta, también los que mueren con él o los que están unidos a él se habrán de levantar. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Note la importancia del cumplimiento. Cristo reina, lo hemos visto en Efesios, reina sobre todas las cosas, principalmente sobre la iglesia, y si principalmente rige sobre la iglesia, y es la iglesia la capacitada, la de que debe estar más consciente de que Él es el rey, entonces la mirada nuestra esperanza debe estar puesta ¿en quién? En el que rige desde los cielos, no en la tierra. Nos quedan 3 citas sumamente importantes y nos va a dar tiempo, Dios mediante. Vamos a dirigirnos a la carta a los Hebreos, porque ahora los Hebreos nos va a dar otros detalles muy significativos sobre el Salmo 110 y específicamente vamos a ver la parte, si estamos viendo la parte del Señor como rey, ahora vamos a ver la parte como sumo sacerdote, que debe cobrar gran importancia para nosotros porque en la antigüedad, ya lo hemos dicho,
Habían 3 ministerios principales y cada uno de esos ministerios estaban totalmente separados. El profeta era profeta y no era rey. El rey era rey y no era profeta. Estaba el profeta, el sacerdote y el rey, o el rey, sacerdote y profeta. Eran ministerios totalmente separados. Pero cada uno de esos ministerios apuntaba, señalaba la obra que se habría de cumplir ¿en quién? En Cristo. Así que el Salmo 110 ya anticipa que hay uno que se sienta a la diestra del Padre y que es un rey sacerdote. Para que tenga idea, y lo he mencionado en otras ocasiones, de que Dios no estaba dispuesto a que nadie cruzara de un lado al otro, solo tiene que mirarlo en el rey Usías. El rey Usías es el rey al cual en Isaías capítulo 6 ha muerto. Tristemente Usías ha muerto, entre otros aspectos, porque en sus últimos días se le subió el ego de que él era rey y él no veía ninguna razón de por qué él no podía él mismo entrar al templo y ofrecer incienso. Si él gobernaba sobre todo el pueblo, ¿qué razón, qué le impedía a él como rey entrar y era ofrecer directamente ante Dios el incienso? La historia dice que los sacerdotes intentaron persuadirlo de que no lo hiciera, pero entró, salió leproso. Y los últimos días de Usías fueron lamentables. Fue uno de los reyes que trató de hacer algunas de las reformas espirituales. Así que va a morir y causa gran dolor. Y es en ese momento histórico en el que Dios llama al profeta Isaías. Me refiero a Isaías capítulo 6, por si luego usted quiere verlo. Así que vamos a Hebreos para ver el rol de aquel que se dice que tendría el sacerdocio según Melquisedec. Que esto ha creado mucha fascinación y alguna controversia, aunque no una controversia mayor, porque ese Melquisedec está asociado a aquel a quien Abraham le va a dar el diezmo, le va a dar una ofrenda ante la batalla que él incursiona en el rescate de ¿quién? De su sobrino Lot. Vamos a Hebreos capítulo 1, porque ya desde el capítulo 1 de la carta a los Hebreos vamos a poder ver esto. La escritura es maravillosa. Estamos yendo de libro tras libro tras libro. Estos libros, fuimos a Mateo. Mateo es un autor, Marcos es otro autor, Lucas es otro autor, Hechos, bueno, ya es el Lucas, es el mismo. Primera de Corintios es Pablo, Efesios es Pablo, Colosenses es Pablo, Hebreos, en los padres era atribuido en los primeros años, era Pablo el autor de Hebreos. Luego yo tengo mis razones para dudar por qué se cambió y creo que es mejor dejarlo en un autor desconocido por el peso que tendría que ser una epístola paulina, por lo que asevera un judío hacia los judíos, pero eso suena a teorías conspirativas. Así que vamos a ver ahora el peso en la carta a los Hebreos que, según la tradición teológica actual de nuestro tiempo, y debo distinguir en nuestro tiempo porque le acabo de decir que en el pasado Hebreos era una carta atribuida al apóstol Pablo. Eso es innegable. Vamos a Hebreos capítulo 1, el versículo clave es el 13, pero antes del 13 es necesario volver a leer el principio de la carta a los Hebreos. Y va a ver por qué. Porque está unida al cumplimiento del Salmo 8. Como aquello que se anunció hablaba y testificaba de Cristo. Así que lo hemos leído muchas veces Hebreos 1. Créame que lo va a ver con una mayor luz hoy. Inicio la lectura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, ellos estaban viviendo los postreros días y todavía la gente los está esperando. ¿Se equivocó el autor de los Hebreos?
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escuche lo que va ahora la declaración que va a hacer, la afirmación. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no creado a imagen, Él es la imagen de Dios. Observe, el primer Adán es creado a imagen de Dios, pero el segundo Adán no es creado a imagen de Dios. Él es la imagen de Dios en la carne. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, que le voy a probar, que dentro de hebreo significa que él cumple el rol de Melquisedec. ¿Por qué se hablaba del sacerdocio que cumpliría este rey? ¿A qué se atribuía? ¿Qué era lo que señalaba de antemano? Habiendo efectuado, observe, pasado, la purificación de nuestros pecados, eso es el nuevo pacto. Porque ¿dónde se resolvería el problema del pecado? Cuando viniera el Mesías. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Eso es una alusión clara al Salmo 110. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero ahora lo afirma con toda claridad el versículo 13. Y miren cómo inicia. Pues, hay una pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? La pregunta es, ¿pueden ustedes encontrar alguna referencia de que Dios le haya hablado a un ángel de esta manera? ¿O le haya declarado, le haya afirmado, le haya prometido a un ángel, a un ser creado esto? ¿Y qué es lo que se va a afirmar? Escuche. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Observe, note que Hebreos capítulo 1, versículo 13 hace nuevamente una referencia al Salmo 110, versículo 1. Eso está en la propia Biblia. No estamos uniendo pasajes para armar, no sé, algún rompecabezas a nuestro gusto. No estamos formando nuestro Lego. Estamos dejando que la Escritura interprete la Escritura. Pero ahora vamos a ver ese rol de ese que en el capítulo 1, en el versículo 3, dice que purificó nuestros pecados. ¿Cómo los purifica? A través de su rol como el sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. En Hebreos capítulo 8, este capítulo, la verdad es que sería glorioso poderlo explicar completo. Pero mire la perícopa, el encabezado, el título. Esa perícopa, hemos dicho, usted mira la Biblia y en ocasiones tiene esos títulos. Esos títulos, esos encabezados no forman parte lo hemos dicho, del manuscrito original. Fueron insertados, colocados posteriormente, lo mismo que los capítulos y los versículos. Mi Biblia tiene como encabezado, al iniciar el capítulo 8, el mediador de un nuevo pacto. Vean quién media la salvación y dónde entra como sacerdote a mediar la ofrenda. Porque él no entró a un templo hecho por hombres. Porque el templo hecho por hombres que Dios mismo provee en el tabernáculo y que David cree que debe hermosear para que declare la grandeza de Dios, no tenía otro propósito sino
mostrar la necesidad de qué, según Hebreos, de qué, de un sacerdocio superior, de un mediador dispuesto por Dios, número uno, que no fuese con debilidad como lo eran hombres, que no tuviesen que ofrecer una ofrenda primero por su pecado para luego interceder y presentar una ofrenda por el pecado del pueblo, que tenían que ser reemplazados porque morían, que fueron algunos de ellos castigados, muertos como los hijos de Aarón, porque también eran pecadores. Entonces el autor de Hebreos aprovecha la oportunidad para decir, el plan de Dios era uno mayor. Se centraba en Cristo, aunque estos eran sombra de aquello que se había de cumplir en el ministerio de Jesús. Voy a iniciar la lectura de Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, note la importancia, porque aquí va a decirnos, a veces uno le pregunta si hay comprensión lectora a alguien que dice que está leyendo, y le pregunto, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué describe? ¿Qué dice? ¿Cuál es el punto central? Muchas veces las personas no saben, no pueden describir. Aún después de leer, no saben. Leyeron y es como si no hubiesen leído. Pero note que aquí nos está diciendo en el versículo 8, llama la atención el autor de la carta a los Hebreos y nos dice, no pierdan el hilo. Este es el punto central por aquí. Esto es lo que queremos decir. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, no vamos a tener, tenemos en el siglo I. La razón por la que hago esos énfasis con mi voz es porque me parece mentira que 2000 años después hay un sector de la iglesia que crea que esto no se ha cumplido. Si eso no muestra la ignorancia de gran parte de los pastores que están detrás de los púlpitos, note todos los pasajes en los que se aborda directamente, no indirecta, directamente el Salmo 110 y se explica como algo que se cumplió en Cristo. Y cómo alguien puede llegar a darle un significado diferente. A decir, no, esto no se ha cumplido, porque según ellos se va a cumplir cuando llegue la gran tribulación, 7 años antes de la segunda venida. En algún momento, tal vez a los 3 años y medio de la tribulación, ese pueblo de Israel se arrepiente y rompen su pacto con el anticristo y entonces creen en Cristo. Y cuando finalice la segunda venida, entonces es en el periodo milenial, según esa posición escatológica, que Cristo se sienta a cumplir el Salmo 110. En el milenio. Pero el milenio, según ellos, no ha ocurrido. ¿No debería eso nada más sonar una luz, una lámpara, algo y hacer pensar a nuestro hermano? Hay algo que no cuadra. Lo que la Escritura está diciendo no va al acorde con el pensamiento de un ala y un ala vasta de la iglesia. Continúo. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó. Me parece que sentó es pasado, ¿no? A la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro, mire lo que va a decir, ministro del santuario, pero no, va a decir más, de aquel verdadero tabernáculo. Pero ¿dónde estaba este tabernáculo? Porque Cristo nunca entró al templo. Nunca entró al templo. Lo tenemos discutiendo cercano al templo, pero él no entró, él no era un sumo sacerdote en términos del oficio de aquellos que regían en el tiempo de Cristo. Por eso es que ya el Salmo hablaba y testificaba de que debía ser un sacerdote diferente, porque el autor de Hebreos claramente distingue
que se requería para la salvación de los hombres un sacerdote que fueron colocados a favor de los hombres diferente. Y lo señala de un orden diferente del orden de Melquisedec. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, observe, note, percátese. Mire lo que dice. Que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué está diciendo el autor de los Hebreos? Lo que Dios le había dicho a David. Segunda de Samuel, capítulo 7, que es el pasaje de base de Génesis en términos de origen, de referencia. Es el momento en el que el arca del pacto había sido, no estaba. Los judíos van a buscarla y principalmente David va a tener interés de proteger esa arca del pacto porque entendían que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Y donde estuviese el arca del pacto estaba Dios y había poder y estarían protegidos. Y ya hemos hablado que David está en su casa. Su casa había sido hecha de madera, del Líbano, que era en aquel tiempo algo muy cotizado. Y mira su casa y dice, mi casa está bonita, pero qué triste que el arca del pacto esté en una tienda, en una casa hecha de telas. Y él quiere levantar una casa, al menos como su casa, para que el arca del pacto estuviese en un templo al juicio de David, que hablara de la magnificencia, de la gloria del Dios de David. Pero David todavía no entendía por qué Dios había colocado el arca del pacto y todo siempre fue bajo un tabernáculo de tela. La mayor parte de las personas va a creer, y lo entiendo, que si eran todavía un pueblo nómada, que es un pueblo que estaba en peregrinación, todavía no tenía un lugar específico, iban moviéndose hasta poder poseer la tierra de Canaán, pues se requería de una tienda movible. Tuvieron 40 años por el desierto. Si el templo hubiese estado ubicado, ¿cómo lo iban a mover? Y podríamos pensar, lo entiendo de manera humana, que esa es la razón. Pues si cree que esa es la razón, no es la razón. La verdadera razón es que todo lo que estaba constituido dentro del sacrificio y el orden con relación a la redención, al perdón, era temporal porque debía anunciar que había algo mayor que debía suceder, pero lo que iba a suceder no era algo que podía crearlo el hombre. Por eso el profeta Natán le dice a David, de parte de Dios, Dios va a levantar tabernáculo. Él va a levantar una casa. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que esa casa la levantó no el hombre, la levantó el Señor. ¿Y quién es el Señor? El Mesías. Uf. Wow. Quisiera quedarme en este capítulo, pero tenemos que movernos a Hebreos 10. Esta es la última cita. Miren, tan sencillo lo que estamos haciendo, ustedes lo pueden hacer en su casa. Estamos interpretando la Escritura a la luz de la Escritura. Leemos un pasaje, estudiamos el contexto, principalmente esos pasajes de referencia que nos muestran cómo ese pasaje fue utilizado. Nos muestran un pasaje en ocasiones paralelo, o sea, una narración de ese mismo evento, véanlo en los evangelios, en labios de Mateo, de Marcos y de Lucas, que aunque los tres en una visión sinóptica, porque se deja Juan al lado, ya les he explicado, es una visión comparativa, uno puede ver que cada evangelista detalla o enmarca en ocasiones o apunta a un elemento específico y que en la medida en que uno estudia
los 4 relatos, cuando existen o si están en los sinópticos, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le da uno un cuadro mucho más claro de la situación, de quienes hablaban. A veces un evangelio puede decir que Jesús le preguntó, pero no dice a quién. Y cuando lees en Marcos dice a los fariseos. Oh, ya sé que le habló. No podría saber a quién le está hablando si no hubiera ese mismo pasaje a la luz de Marcos. Así que cada uno a veces da un detalle, muestra algo que nos ayuda en la comprensión, en la ampliación del significado. Miren cómo lo va a hacer Hebreos capítulo 10. ¿Sabían que Hebreos capítulo 8 y capítulo 10, si uno, pues claro, para hacer eso uno tuviera que tener una comprensión de la carta a los hebreos? No digo que usted la tenga en su mente, pero en mi mente, que ya ha pasado por Hebreos muchas veces, Hebreos capítulo 8 y capítulo 10 son los 2 capítulos principales que señalan el cumplimiento del nuevo pacto de Jeremías capítulo 31 al 34. Esa es la importancia de Hebreos 8 y Hebreos capítulo 10. Empieza Jesús como fiador de un nuevo pacto desde el capítulo 7. Lo que me refiero es que dentro de la carta o la epístola a los Hebreos se cita literalmente Jeremías capítulo 31 y se establece que Jesús lo cumplió. Mire cómo lo hace en este capítulo 10 y los versículos clave. Versículo 12. Al 18. Con esto vamos a terminar, pero esta lectura es maravillosa. Hebreos capítulo 10, versículo 12 hasta el versículo 18. Pero Cristo, observen de quién está hablando, pero Cristo, recuerden que el término Cristo, ungido o Mesías son sinónimos de aquel que habría de venir, de aquel descendiente de la casa de David, de aquel Mesías, de aquel rey prometido, de ese que todavía los judíos están esperando, una parte de ellos. Pero Cristo, habiendo, escuche, ofrecido, habiendo es pasado. Yo no prestaba atención cuando iba a la escuela, era un muy mal estudiante, pero hoy cuando leo, trato de leer con entendimiento. Y ahora hasta observo eso que no le daba importancia, porque es importante saber si algo está en el pasado, si está en el presente, si está en el futuro. Es importante, porque uno pudiera creer que alguien le está prometiendo algo a uno ahora y cuando uno ve, dice, no, no es ahora, dice que será. Pues yo no me puedo hacer de la idea de que es ahora, porque no es ahora, es en un futuro. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Y qué está citando nuevamente? Salmo 110, versículo 1. ¿Y cómo lo cumple? Continúa la lectura, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Escucha el vocabulario. Perfectos para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que no pecan. La palabra santo significa los que han sido ¿qué? Apartados, llamados para un propósito sagrado. Esa es la verdadera etimología raíz de la palabra. Nosotros pensamos en santo e inmediatamente nuestra mente, en nuestro contexto es alguien, no sé, sagrado, alguien que casi no pecó, que tiene en el catolicismo méritos de más. Él entró al cielo y los méritos que quedan pueden ser usados para que otros puedan entrar al cielo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Está hablando de los creyentes, aquellos por los cuales el Hijo dio su vida.
Y mire lo que va a decir, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Él hace la afirmación y dice, pero es que esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que dice el propio Dios, esto es lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Y mire dónde lo va a situar. Ahora lo que quiero es que vea la relación que se establece en la carta a los Hebreos entre el Salmo 110 y el oficio de Jesucristo como el sacerdote según el orden de Melquisedec y el cumplimiento del nuevo pacto en Jeremías 31. Mire lo que dice. Cuando dice que esto lo atestigua el Espíritu, lo que está diciendo, esto fue profetizado, pero observe, no solo profetizado, fue divinamente inspirado, porque la cita que se va a dar es de Jeremías, pero la autoría que le está declarando el autor no es a Jeremías, es al Espíritu de Dios. ¿Puede verlo? Son detalles significativos. Puede uno leer y pasarle por alto muchas cosas. ¿Ve que no hace falta una clase de hebreo, chino, ruso, sino de prestar atención a la Escritura? Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, en aquel contexto de Jeremías era así, hacia aquí, hacia un futuro, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dios no iba a escribir su palabra ahora en 2 tablas de piedra, sino en un corazón de piedra que sería transformado en un corazón de carne, y Dios colocaría ahora su palabra en ese corazón. Ese es el corazón del hombre regenerado. La Biblia describe el corazón en el pasado como un corazón de piedra. Pero ese corazón de piedra no había manera de grabar la palabra de Dios y que fuese obedecida. Ese corazón de piedra debía ser transformado en un corazón de carne para que Dios pudiese grabar su palabra en ese corazón. Y lo está asociando a Jeremías. Pero no es Jeremías 31 el pasaje de base de cuando tenemos nosotros la Santa Cena. No es Jeremías 31. Vean cómo todo está unido. Cuando Jesús está en la Pascua, en su última Pascua con los apóstoles, y toma la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, Jesús está citando Jeremías capítulo 31. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Miren lo que dice. Usted y yo no nos podemos perdonar muchas cosas en términos de que sabemos el mal que hemos hecho. La pata que cogíamos, el lugar donde escondíamos nuestros pecados, tratamos de ocultarlos. Pero según Dios en Cristo, nuestro problema de pecado fue resuelto mediante su acto. Por eso comienza, recuerda cuando comenzamos la lectura en Hebreos 1, habiendo purificado. Dios limpió nuestros pecados y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y si usted eso le añade, que sería tal vez fácil para ir terminando por hoy, que tal vez usted piense, como pensaría cualquier cristiano nominal, bueno, sí, el día que yo acepté a Cristo, el día que me convertí, el día que reconocí mi pecado, el día que entendí que Cristo era mi Salvador, ese día Dios perdonó mis pecados. Pero aquí no está diciendo que Dios perdonó mis pecados pasados, o sea, mis pecados antes de yo venir a Cristo. Aquí dice que Dios cubrió en la cruz todos mis pecados. ¿Sabe cuál es la implicación? Y no es para nuestra justificación del mal que hacemos en ocasiones, que aún nuestros pecados presentes
fueron cubiertos en Cristo. Piensa eso por un momento, amado hermano. ¿Qué clase de amor hemos recibido de parte de Dios? Se lo pongo en términos humanos. Para nosotros, a no ser que sea un ser sumamente especial, como un padre, un hijo, algo así. Si usted dice que ama a alguien y usted de antemano sabe que esa persona le va a hacer la vida a cuadritos, le va a fastidiar su vida, le ha dicho y le ha prometido, pero usted pudiera anticipar y ver que es un desgraciado, que es una desgraciada, que es un charlatán, que es una charlatana. ¿Podría usted continuar amándolo de la misma manera? Con todo respeto, en términos humanos, no creo que sea posible, no al menos de la misma manera. Sin embargo, cuando Dios nos mira en Cristo, no nos mira como haciéndose de la vista larga. Se los pongo en un caso específico para que lo puedan ver. Pedro. Cuando Jesús le declara a sus discípulos el cumplimiento de Zacarías, la parte donde heriré al pastor y dispersaré las ovejas, y lo que ellos iba a acarrear, iba a traer de la mano, el que ellos lo iban a abandonar, el que nadie se haría en defensa de él, Pedro sabemos que dijo que si otros huían o no iban a estar en ese momento, él podía casi garantizar, él podía decir, él afirmaba que él iba a estar con Cristo. Y lo maravilloso de todo es que Cristo lo mira y le dice, ay Pedrito, si tú supieras, ay Pedrito, tú no sabes que el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. En Puerto Rico, en las iglesias carismáticas decían, el diablo te ha pedido pagarte como pandereta pentecostal. O sea, vas a ser sacudido con violencia. Pero yo he rogado que tu fe no caiga o no decaiga completamente. Y que una vez restaurado, tú seas de bendición a tus hermanos. Pedro no entiende. Pedro no puede ver el futuro. Pedro no puede verlo. Yo tampoco, ni usted. Pero quiero que vea el amor de Dios, donde le anticipa a Pedro que Pedro no iba a cumplir su palabra. Y Jesús no lo usa como un momento que podría muy bien usarlo ahí, como lo podríamos haber hecho usted y yo. Estoy seguro que yo tal vez lo hubiera hecho. Charlatán, hipócrita, descarado. ¿De qué vienes a hablar, a decir, a testificar? Mañana no vas a estar aquí. No. Le dice Pedro, de antemano yo he visto tu caída, pero quiero que sepas que yo te sostengo y que yo he intercedido para que tu caída no sea una caída donde te puedas perder, donde puedas irte atrás, sino yo voy a usar aún tu crisis, tu propio pecado, tu desatino, tu torpeza, y la voy a usar para mi gloria, pero no solo para mi gloria, para tu bien y para el bien de tus hermanos. ¿Entiende ahora la comprensión del amor de Dios en Cristo por nosotros? No estamos hablando de casos hipotéticos. Estamos llevando la Escritura a la Escritura. Esa es la clase de amor que se testifica, la obra gloriosa que llevaría a cabo aquel del Salmo 110. Todavía el Salmo 110 es mucho más amplio porque también envuelve la parte del juicio que vendría por causa de que ese rey y ese sumo sacerdote, que aunque no lo declara abiertamente, sí lo dice indirectamente y se leen entre líneas, tendría enemigos.
¿Y quiénes son esos enemigos en el Salmo 2? ¿No son aquellos que cuando estudiamos el Salmo 2 se levantarían contra él? ¿No son aquellos que le quitarían la vida? ¿No son aquellos que cuando Pedro testifica en Hechos capítulo 4, que cita Salmo número 2, le dice a los líderes, ustedes son aquellos de los que habló el salmista en el capítulo 2, que se reunirían, se juntarían con los gentiles para dar muerte al Cristo? Todavía hay mucho que podemos decir sobre el Salmo 110, pero por hoy, vean, el cuadro glorioso nos tomó 2 jueves solo analizar, y no de manera profundísima, los pasajes de referencia que se hacen, y son muchos más. ¿Por qué son muchos más? Porque yo los llevé solo a Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 8 y Hebreos capítulo 10. Pero cuando yo hice mi estudio, que creo que en un momento esta carta la estudié con el hermano Luis, que está aquí en mi casa, si él tiene su Biblia, recordará que yo le hablé que yo había encontrado en mi estudio 9 referencias o alusiones, solo en Hebreos. Hebreos 1:3, Hebreos 1:13, Hebreos 5:6, Hebreos 6:20, Hebreos 7:17, 7:21, 8:1, 10, 12 al 13 y 12:2. Entonces, este es ciertamente uno de los salmos más anunciados, proclamados en el Nuevo Testamento. Dicho y hecho, es el salmo mesiánico más importante del Nuevo Testamento. Sin embargo, brilla por su ausencia en muchos estudios. Dios sabrá las razones. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esa obra gloriosa. Ya sabemos quién es ese Adón, es el Señor. Es el Señor de aquellos que el Padre le entregó. Ese Señor fue declarado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Fue colocado sobre todo dominio. Es más, cuando Jesús anuncia, para que ustedes vean cómo esto está en todo, cuando Jesús anuncia su gran comisión, según algunos, Mateo 28, allí está y muchos no lo ven. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Jesús está declarando en ese momento eso? Porque luego de su muerte y su resurrección, Él ha sido constituido ¿en quién? En el Señor. Y Jesús está afirmando, yo soy aquel del que se testificó, cumpliría el designio del Padre de tomar señorío y sojuzgar la tierra completa. Soy yo. Por lo tanto, id y anunciadlo. Así que damos gracias a nuestro buen Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias en esta noche por este tiempo, este espacio, este momento en el que podemos abrir las Sagradas Escrituras para interpretarlas a la luz de las Escrituras, ya que aunque llamamos la Biblia un libro, la realidad es que es una colección de libros. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo, un total de 66 libros que narran la obra de la redención de Cristo por aquel pueblo, por aquella esposa que Él vino a tomar. Damos gracias, Señor, porque por gracia y misericordia y solo por ello, nosotros hemos llegado a ser parte de ese plan. Algo en lo que no tuvimos participación por 2 cosas claramente. Primero, porque éramos pecadores y merecíamos la muerte. Pero más allá de eso, porque como Pablo escribe en Romanos capítulo 9, hablando de los 2 hijos que tuvo Isaac, ese decreto fue establecido cuando ninguno de los 2 había cometido todavía pecado, para que el decreto, el designio de Dios, su soberanía, quede establecida por encima de todo. En otras palabras, como Pablo afirmó en Efesios 1, nos escogió por el puro afecto de su voluntad y para alabanza de la gloria de su gracia.
Entonces, oh Dios, no nos queda otra cosa que dar gracias por haber sido participantes de lo que la Biblia declara el más grande amor, el amor de aquel que da su vida por pecadores. Y es glorioso, Padre Santo, ser contados entre esos pecadores que serían redimidos. Pedimos, oh Dios, que su bendita palabra cale en lo más profundo de nuestra mente, nuestra alma, que permee todo nuestro ser y que nos lleve, Señor, a vivir de acuerdo a lo que la Escritura señala. Que la confesemos no solo como verdad, que la vivamos como lo que ella es, palabra de verdad, lámpara y lumbrera en nuestro caminar. Que a Dios sea la gloria y la honra y que de la misma manera, oh Dios, en que nos trajo con bien, posteriormente nos lleve con bien hasta nuestros hogares. Gracias por todo y en todo, pues en Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén.